En el Evangelio de Lucas y en su capítulo 2 encontramos los versos que leímos al principio de la reunión y acerca de los cuales también cantamos el himno Ángeles cantando están, cuyo coro repite Gloria in excelsis Deo, lo que el coro de ángeles expresó en aquel canto, Gloria a Dios en las alturas. Y si usted puede leer conmigo el verso 9 del capítulo 2 de Lucas, dice el capítulo 2, verso 9. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor y la gloria del Señor los rodeó de resplandor. Cuando leemos la gloria del Señor, quizás solo imaginamos que hubo una luz, que hubo una manifestación, pero no estamos habituados a los términos judíos como lo estaba el escritor Lucas. ¿Qué está pensando Lucas? ¿Qué es lo que quiere subrayar él cuando dice la gloria del Señor? La Shekinah, la gloria de Dios que se había manifestado en la montaña del Sinaí. Esa misma gloria que después se posó sobre la tienda de la alianza una vez que Moisés la construyó. Los capítulos 39 y 40 del Éxodo insisten en que Moisés construyó el altar, construyó el incensario, construyó el arca y todos los dispositivos de la tienda. Y se insiste más de 20 veces cómo Jehová lo había mandado. Y al final de ese procedimiento del orden de Dios, como Jehová lo había mandado, dice, y la gloria de Dios se posó sobre el tabernáculo del testimonio. Cuando el pueblo de Israel posee la tierra y más adelante Salomón construye el templo, lo dedica a Dios y ofrece miles de sacrificios de animales en ese día. Y ora pidiéndole a Dios que se digne, aunque el cielo no lo contenga, se digne habitar en esa casa. Y en ese momento la gloria del Señor desciende sobre el templo de Salomón. Hubo muchos momentos en que la gloria sobre ese templo no estaba manifestada. Pero en particular hubo un tiempo cuando Israel es apóstata. Israel, dice el libro de Ezequiel, en su capítulo 8, que Ezequiel pudo ver dentro de las cámaras del templo y había ídolos pintados. Todos los reptiles y los ídolos de los pueblos paganos. Y los sacerdotes tenían sus incensarios adorándolos. Y en otro de los recintos del templo, él pudo ver a las mujeres inclinadas, adorando al dios Tamuz. Y después a los sacerdotes más importantes postrados, dándole la espalda a Dios y postrados hacia el sol. Y entonces en el capítulo 10 del libro de Ezequiel, se dice cómo Dios le mostró que los querubines que llevan el arca, lo que en alguna tradición judaica se llama la Merkabá, el carro de Dios, se levantó con todos los querubines y su gloria y salió de la casa. ¿Cuándo volvemos a encontrar que la gloria de Dios regrese a su casa? Ya no volvemos a encontrar ningún relato en donde la gloria de Dios
regresó a su casa. Por eso es tan importante que cuando Lucas, consciente, usando las palabras con precisión, dice, y la gloria del Señor les rodeó. Eso es maravilloso. Vuelve a aparecer la Shekinah. ¿Cuándo vuelve a aparecer? Cuando nace el Hijo de Dios. Cuando se manifiesta aquel varón que había visto Ezequiel con su cintura hacia abajo de fuego y su cintura hacia arriba resplandor y todo él como de jade. Ese Hijo del Hombre, ese hombre celestial, nacía en el mundo, portador de la gloria de Dios. Filipenses y Colosenses insisten en que Jesús es la imagen del Dios invisible. Jesús es la forma de Dios. Ahora que Jesús venía al mundo, la gloria vuelve a manifestarse. Pero noten una diferencia importantísima. Antes la gloria se manifestaba en la dimensión de lugar. Dios está en la montaña del Sinaí. Moisés tiene que subir al encuentro con la gloria. Luego le dice al faraón, deja ir a mi pueblo para que vaya al desierto y adore. El pueblo de Israel tiene que viajar al Sinaí para encontrarse con Dios. Dios está en el Sinaí. Una vez que se construye el tabernáculo, Dios decide que su gloria no radicará en el Sinaí, sino que acompañará al pueblo. Y entonces la gloria va en la tienda de campaña. Cuando finalmente se construye el templo y la gloria desciende, Salomón ora, pidiendo que aun si el pueblo fuese dispersado por el mundo, cuando orasen en dirección a la casa de Dios, a la que cada hombre tenía que ir cuando menos 3 veces al año, Dios contestara la oración. Entonces la gloria que correspondía a un lugar, el Sinaí, la gloria que correspondía a un lugar, el tabernáculo, y luego a un templo en Jerusalén, ahora vuelve a aparecer. Pero vuelve a aparecer sin importancia con el lugar. De hecho, el lugar es un campo que no sabemos ni dónde sea, ¿no? Dice, el versículo dice, había pastores en la misma región. ¿A dónde? ¿Quién sabe? ¿Dónde se volvió a aparecer la gloria de Dios? No era importante el lugar. Ahora lo importante es que en este nuevo momento de el trato de Dios con el hombre, la gloria va a aparecer, no en relación con un lugar, sino en relación con un pueblo, con su pueblo. Desde este momento en adelante Dios habitará en las personas. En primer lugar, en este que está naciendo. Porque dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 14, aquel verbo se hizo carne, y si siguiéramos leyendo en el griego, la idea es, y puso su tabernáculo entre nosotros. Ese habitó como el tabernáculo. Dios comenzó a vivir en Jesús. Jesús es el templo. Pero cuando Él asciende, cuando Él envía el Espíritu Santo, cada creyente que tiene el Espíritu Santo es el templo. Dios ahora habita en el templo. Por eso la insistencia nuestra en que no tenemos lugares santos. Los cristianos no deberíamos tener lugares santos. Gracias a Dios por este lugar en que nos reunimos, ¿no? Que tiene sus sillas, que tiene su cierta comodidad, donde guardamos las Biblias, pero no es un lugar santo. Ahora, en vez de un lugar santo, ¿qué hay? Un pueblo santo. Dios habita en su pueblo y ahora su gloria se manifiesta así. Se manifiesta a unas personas que son el símbolo de los necesitados, de los pobres,
de la preocupación de Dios por los que están al final, como dirá el Salmo 113. Entonces, aquí hay algo maravilloso. La gloria de Dios ahora se manifiesta en otra dimensión, las personas. Anunciado por Juan el Bautista cuando dice: el que viene tras mí los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Ahora todo creyente podrá participar de la comunión con el Espíritu de Dios. Esto tengámoslo presente cuando lleguemos a reflexionar sobre el mensaje de Juan el Bautista. Pero si usted se fija, la gloria de Dios es a la vez ocultamiento y a la vez revelación. Porque en el Sinaí se perciben relámpagos y truenos y nubes y voz de trompeta, fuego, pero no se ve a Dios. Y el pueblo no puede subir, solo Moisés puede subir. Y aún ahí Dios le dice: no verás mi rostro. Entonces la gloria de Dios es manifestación, es revelación, pero al mismo tiempo es ocultamiento. ¿Por qué? Porque Dios, que es infinito, es inaprehensible. No podemos captarlo. No podemos decir: ya comprendo a Dios, ya lo definí, ya entiendo cómo es. Eso no podemos hacer. Cuando igualmente Dios ordena construir el tabernáculo, ahí está el arca que representa la presencia de Dios con su pueblo. Sobre el arca se posa la nube de la gloria, pero ¿quién puede ver el arca? ¿Quién puede entrar a donde está el arca? ¿Quién puede abrir el arca y ver lo que está dentro? Nadie. Dios se revela y se oculta. Porque cuando le dijo a Moisés su nombre, ante la respuesta de Moisés, la pregunta de Moisés: ¿y cómo te llamas? ¿Cómo voy a decir que te llamas? Y Dios dice: yo soy el que soy. Está revelando que Él es el ser eterno, infinito, el creador, el que ha de manifestarse. Pero el propio nombre, yo soy el que soy, también es incomprensible. Tampoco terminamos de entenderlo y ni siquiera sabemos pronunciarlo. Es revelación y es ocultamiento. Ahora que los ángeles son los portadores de la gloria de Dios a la manera de los querubines, están anunciando que el Logos eterno, la palabra eterna, se ha hecho carne. ¿No es Jesús la mayor manifestación de Dios? ¿No es la mayor revelación del Padre, como vimos en la carta a los Hebreos? Pero Jesús, que es un cuerpo de un niñito indefenso, que nadie sabe quién es, ¿no es también ocultamiento? Al mismo tiempo que Dios se manifiesta a los hombres no le reconocen. Y no pueden reconocerlo porque es un niñito normal, indefenso, pequeñito, y para colmo, pobre y acostado en un pesebre, en un establo. Dios se manifiesta y se oculta. ¿Y cuál es la primera experiencia de la revelación que tenemos ante la revelación divina? La expresa el final del verso 9, que por cierto no leí, si se dan cuenta, ¿no? Dice, repito, dice el 9, y la gloria del Señor les rodeó de resplandor, y ahí me quedé, pero fíjense lo que sigue. Y tuvieron gran temor. ¿Cuál es la primera sensación, la primera experiencia frente a la revelación, frente a la manifestación divina? El temor. Ahora, no estoy hablando de un temor negativo, ni siquiera de un temor natural. Déjeme aclarar, ¿no? Porque uno podría decir, bueno, es que no hay que tener temor. Por allá hay predicadores que hablan de espíritus de temor y que se ponen a orar para echar fuera todo espíritu de temor.
Yo no encuentro en la Biblia que existan espíritus de temor, ni menos que los andemos echando fuera, ¿verdad? Pero sí dice la Biblia que el perfecto amor echa fuera el temor. Y este temor tampoco era natural. Con natural quiero decir que si de repente alguien llega y me habla, o no sé, otras cosas, otros peligros en la vida que aparezcan repentinamente, pues me pueden producir temor. Pero estoy hablando de un temor más profundo. No es el temor negativo que desaparece con el amor. No es el temor natural frente a un riesgo cualquiera de la vida. Es el terror, ahora déjenme usar la palabra terror, porque el Antiguo Testamento en griego y el Nuevo Testamento en griego usan la palabra phobos, el terror numinoso, con N, numinoso. Es el terror de lo sagrado. Como dice uno de los salmos, que Jehová es grande y terrible, ¿no? Jehová es grande y terrible. Y los israelitas frente a la montaña de Sinaí temblaban y dijeron: Moisés, habla tú con Dios. Y la carta a los hebreos dice: nuestro Dios es fuego consumidor, por tanto, temamos. Y el libro de los Salmos, los proverbios, los sapienciales en general, nos insisten que vivamos en el temor de Dios. Y si usted quiere y tiene tiempo, pues consiga un libro que se llama Lo Sagrado, de un teólogo llamado Rudolf Otto, donde nos hace reflexionar precisamente de lo terrible de lo santo. ¿Qué significa lo santo? A veces decimos, lo santo es que no tenga pecado. Esa es una consecuencia de lo santo, pero lo santo quiere decir lo apartado, lo diferente. Y cuando decimos que Dios es 3 veces santo, lo que estamos diciendo es que Dios es absolutamente distinto a todo. Por eso se le llamará ahí mismo el totalmente otro. No hay nada que se le parezca, no hay nada con lo que podamos compararle, no hay nadie que pueda entenderle, alguien que pueda percibirle. El Deuteronomio es claro cuando dice: ninguna imagen visteis en el monte. Dios es el totalmente otro, el inasequible, el aprehensible, el innombrable. Y esa es su dimensión de lo santo. Y cuando lo santo se manifiesta y nosotros verdaderamente aprendemos, nos comunicamos en la dimensión de santidad, la primera reacción, y dije no natural y no negativa, sino precisamente producida por la santidad, es el terror luminoso, la percepción de lo santo. ¿Y por qué tendríamos que sentir terror luminoso? Precisamente porque lo santo es sublime. ¿Qué sentiría usted frente a una tempestad terrible? ¿Qué sentiría usted si pudiese contemplar más de cerca las explosiones solares? ¿Qué sentiría si fuera en una nave espacial que ha perdido el rumbo y usted sabe que vagará sin fin hasta que muera, en un espacio insondable y oscuro? ¿Qué sentiría usted si se asoma a un abismo insondable? Terror. Si se para frente a una montaña inmensa, frente a toda experiencia con la grandeza, tenemos la experiencia de lo sublime. Y lo sublime despierta en nosotros la conciencia de nuestra pequeñez, de nuestra insignificancia. Y si esa sensación de lo sublime es la sensación de lo sublime del trono divino, como decía Isaías,
contemplé al Señor sobre un trono alto y sublime, y los querubines decían, Santo, Santo, Santo. Tenemos que sentirnos pequeños, tenemos que sentirnos mortales, porque al toque de la divinidad, ante la impureza de nuestra manera de ser, seríamos fulminados. ¿Usted no tendría terror de bajar y tocar las vías de alta tensión del metro? ¿Sabe que quedaría fulminado? Si nosotros quisiésemos presentarnos ante Dios por lo que somos, confiados en lo que somos, y peor, como pecadores, nuestro espíritu percibe, ¿no?, una grandeza que puede consumirnos, diría la carta a los Hebreos. Entonces, cuando nosotros tenemos una manifestación de Dios auténtica, genuina, tenemos que experimentar el terror luminoso. Esto es algo que hoy se ha perdido, porque el cristianismo en su mayor parte se practica de manera superficial. Déjenme usar la palabra pop. Pop quiere decir una cultura que esperaba lo superficial, lo simple, casi casi lo desechable, nada que conlleve compromiso, nada que conlleve esfuerzo, intensidad, profundidad y mucho menos dolor. De ahí que tengamos toda una, entre comillas, cultura pop y música pop. ¿Cuál es la música que prevalece en nuestras iglesias? La música pop. No es una pérdida del terror sagrado, del temor de Dios, que muchas de las predicaciones son meras pláticas motivacionales. Que en vez de despertarnos la conciencia del pecado y la conciencia de lo sublime, solo se cuenten chistes y se nos consuele haciéndonos suponer que Dios va a resolver todos nuestros problemas. ¿No la adoración se ha convertido en entretenimiento? ¿No los cultos se han vuelto un show? ¿No en lugar del púlpito y la Biblia se ha vuelto un escenario con focos de colores y luces, donde la Biblia ya tiene un lugar, si es que lo tiene, muy secundario? ¿Dónde ha quedado la primera experiencia de comunión con lo sagrado? El temor. ¿Recuerda que Zacarías sintió temor cuando el ángel se le apareció? Lucas capítulo 1. María sintió temor cuando el ángel se le apareció. Los pastores sienten temor cuando el ángel se aparece. Tenemos que volver a darle la importancia que se debe a la grandeza divina, a la seriedad de invocar el nombre. Ay de aquel que invoque el nombre de Dios en vano. ¿No dice también Jesús? Apártese de iniquidad todo el que invoca el nombre. Todo el que invoca el nombre. Y decía Pablo que él predicaba con temor y temblor. Y que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. Parece que no es fácil, que no es, quiero decir, muy agradable que nos prediquen de que hay que tener temor. Si yo lo que quería era irme tranquilito a mi casa, con la conciencia más en paz, ¿no? Lo primero es ese terror. ¿Sabe a qué nos va a llevar ese terror? Entre otras cosas, y como un siguiente momento, al reconocimiento de nuestro pecado. Porque cuando Isaías ve aquella visión y Dios le dice, ve, él dice, soy inmundo, ¿no? Cuando nos
confrontamos con la santidad de Dios, con la gloria de Dios, con la infinitud de Dios, nuestro corazón no solo ve su pequeñez, sino su pecado. Y tenemos que exclamar, soy inmundo. ¿Cuántos personajes en la historia del texto hebreo no dijeron, moriremos porque hemos visto a Dios? ¿No dijeron los padres de Samsón? Y habían visto al ángel de Jehová. La experiencia de nuestro pecado. ¿A qué nos debe llevar la experiencia de nuestro pecado? Pues a postrarnos, a humillarnos, porque no podemos decir que estamos en pie ante Dios en nuestros propios méritos. Me quedo pensando también cuánta falta hace hoy desde los púlpitos la predicación del arrepentimiento. Se predican cosas positivas. Si usted viene hoy con problemas, Dios se lo va a resolver. Si usted viene hoy con enfermedades, Dios se los va a quitar. Si tiene problemas, son demonios y ahorita se los vamos a sacar. Todo lo que se predica es soluciones. ¿Y dónde ha quedado el mensaje de los profetas? El arrepentimiento, la contrición, la confesión de los pecados, y no de manera sumaria. Dios, perdóname todos los pecados que pudiera haber cometido, ¿no? Sino la confesión puntual. Señor, esto hice, esta es mi actitud, esto es lo que debo, esto es lo que necesito confesar y ser perdonado. Por eso, cuando la gloria de Dios se manifiesta, el hombre cae. Cuando la gloria descendió en el templo, los sacerdotes no podían estar en pie. ¿Por qué? Porque alguien había orado por ellos y se habían ido para atrás. ¿Verdad que no? No podían estar de pie, pero no porque se habían caído para atrás. ¿Qué importancia puede tener si es para atrás o para adelante? Sí la tiene. La tiene en primer lugar porque frente a la gloria de Dios y el contraste con nuestro pecado, nuestro deseo es poner la frente en el piso, humillarse, de la palabra humus, que quiere decir la tierra. Poner la frente en la tierra, reconocer que somos tierra y no más que tierra. Por eso la palabra postrarse, prosquineo, adorar, significa eso. En cambio, si alguien ora por mí y me voy supuestamente para atrás, yo no veo dónde está la humillación. Lo único que veo es la falta de conciencia, porque yo no me quería caer y de repente ya estaba tirado. Lo que es de Dios es consciente y la humillación es una decisión. Poner la frente en el piso es una decisión. Y es una decisión que se toma no porque hay emocionalismo, porque hay histeria colectiva, porque ya me acostumbré a que si oran por mí me tengo que caer, porque si no, no voy a tener bendición. Tiene que ser más bien una decisión muy consciente de darle mi vida a Dios en todo, absolutamente en todo lo que soy. Sigo leyendo y dice, pero el ángel les dijo, no temáis. Ya ve, hermano, no debemos de tener miedo, usted me va a decir. No debemos tener miedo, es un paso siguiente. No es el primer paso. Y el miedo que no debemos de tener es otro tipo de miedo. Es el miedo de un Dios que quiere destruirnos. Ese es el que no debemos temer. El primer miedo sí, porque sabemos que Dios puede consumirnos. Pero cuando sabemos que pudiendo no quiere eso, yo voy a seguir teniendo un temor de Él por su grandeza, por su justicia, pero no de un temor que supone que Dios me quiere mandar al infierno, sino que Dios me ama. Por eso el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Cómo se concilian estas dos actitudes y sentimientos de confianza
y de temor. Pregúntele a un niño pequeño. Un niño pequeño nos puede ejemplificar perfectamente esa confianza con que busca a su papá, con que quiere que su papá lo cargue, lo abrace y le dé y le compre. Pero un niño pequeño también nos puede ejemplificar perfectamente que si el papá le echa una cierta miradita, si le dio una instrucción o si desobedeció o si saca el cinturón, hay temor, ¿no? El hijo teme a su padre y ama a su padre. Nosotros tememos a Dios y amamos a Dios. Pero el amor a Dios no viene si antes no ha venido el temor de Dios. Primero es el temor de Dios y después el amor de Dios. Por eso el ángel le dice, no temáis. ¿Por qué? ¿Por qué no hay que temer? Porque ahora se nos presenta no un Dios cruel. Perdóneme si piso algún callo. El ángel nos está diciendo que no es un Dios que decidió escoger a cierto sector de la humanidad para mandarlo al infierno. Es un Dios que está diciendo, os doy nuevas de gran gozo, que serán para los poquitos elegidos. Ah, ya me equivoqué. Que serán para todo el pueblo, ¿verdad? Es un Dios amoroso. Ese es el Evangelio. Se nos presenta un Dios amoroso. No un Dios que decidió, tú te salvas, tú te condenas porque yo quiero. ¿Cómo lo sabemos? Porque el ángel lo está diciendo. Pero además, quise hacer un ejercicio y dije, voy a ver cuántas veces en los evangelios, cuántas veces Jesús en sus predicaciones registradas en los evangelios, insistió en la soberanía divina. O, más fácil, cuántas veces se usa la palabra soberanía en los evangelios. Les voy a decir cuántas. 0. ¿Y cuántas veces se usa la palabra misericordia, la palabra amor, la palabra gracia? Jesús no vino a decir, bueno, sí, miren, yo vengo para hablarles a ustedes si son los elegidos, pero si no, ya, ustedes están condenados. Jesús vino a hablarle al pecador, al rechazado, al ladrón, a la prostituta, para hablarles del amor de Dios, ¿no? Ciertamente que Dios es soberano y eso se refleja en cuántas veces usa la Biblia la palabra Señor, refiriéndose a Dios. Dios es soberano, pero su soberanía no es revelada en la Biblia en aras de la soberanía misma. Es decir, no es que Dios quiere decir, quiero que sepan que soy soberano nada más para que sepan qué grande soy yo. La soberanía de Dios en la Biblia siempre se revela en el hecho de su misericordia, de su gracia, de su amor. Por eso la primera carta de Juan insiste, y 2 veces usa la frase, ¿no? Primera de Juan 4:8, primera de Juan 4:16, Dios es amor. Porque Dios quiere usar su poder, su soberanía, su señorío, para amar a sus criaturas, para amar a ese hombre que Él ha hecho, para salvar a ese hombre que Él ha hecho. Entonces, la revelación del entendimiento del gran amor de Dios tiene que ver con el deseo que Él tiene de que los pecadores se salven. A veces alguien dice, no, bueno, es que Dios sí quiere que muchos se pierdan. Si se van a perder es porque Dios quiso. Y si uno pregunta, pero si Dios nos está diciendo que Él es bueno, que Él es amoroso, que Él quiere la salvación de los hombres, ¿cómo al mismo tiempo va a querer que otros se pierdan? Y me dice, los caminos de Dios son inescrutables. Si eso es suficiente, entonces cierre la Biblia, los caminos de Dios son inescrutables ya. ¿Para qué estamos aquí? Pero si Dios ha querido revelarnos un plan de redención que ocupa todas estas páginas, entonces Dios quiere que entendamos algo, ¿no?
¿O no supone usted que Dios quiere que entendamos algo? ¿Y qué es lo que Dios quiere que entendamos? Su amor, su salvación. ¿No es este libro la buena noticia del amor de Dios? ¿No es este libro el plan de la redención de las criaturas? Entonces, el ángel dice, les doy nuevas de gran gozo. ¿Cuáles son esas nuevas de gran gozo? Que ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Algo de eso ya platicamos la vez pasada, pero quiero detenerme un poco en esto. En la frase que ha nacido. Mire lo que voy a platicar ahora, algo que es solo para alumnos de posgrado en teología. Pero como usted tiene el Espíritu Santo, no me preocupa. Nada más ponga mucha atención, ¿verdad? Porque las discusiones cristológicas han sido múltiples a lo largo de la historia de la cristiandad. Desde aquellos que consideraron que Jesús no era más que un hombre a quien Dios adoptó como su hijo, o Jesús no era más que un ángel que Dios había creado primero, pero no es Dios. Esa es la postura de los que no creen que Jesús es Dios. Tenemos la otra postura que ya conocemos de los gnósticos, que pensaban que Jesús no era verdaderamente humano, aparentaba humanidad, parecía un humano, pero no era un humano. Pero dentro de los que no están en esas dos herejías y que sí consideran de alguna manera la divinidad de Jesús, había todavía muchas posturas que trataban de explicar cómo Jesús fuera Dios y fuera humano. Algunas, por ejemplo, pensaban que Jesús era Dios, pero que era lo mismo que el Padre, de tal manera que el Padre y el Hijo no son más que dos modos de ser de la misma persona divina, y por eso se llama el modalismo. Pero para muchos otros creyentes y teólogos fue claro que que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios, pero que el Padre no es el Hijo y el Hijo no es el Padre. Que ambos son Dios, pero son personas distintas. Por tanto, junto con el Espíritu Santo, sería la Trinidad, ¿no? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, Dios en esencia, en sustancia, pero diferentes personas. Así que Jesús sería Dios, pero no el Padre, sino el Hijo de Dios, que habría venido al mundo y habría encarnado. Pero ahora el problema está en qué es eso de la encarnación. Para muchos, el cuerpo, que propiamente se podría llamar Jesús, sería el receptáculo en el que entró a vivir el Cristo, el Logos. Y entonces, ¿quién tenía que crecer? El cuerpo. ¿Y quién sufrió? El cuerpo. ¿Y quién murió? El cuerpo. El Logos no, porque el Logos, al ser divino, es inmutable. Y lo que es inmutable no puede cambiar. Entonces el Logos no puede sufrir, el Logos no puede tener pasión, no puede cambiar. Entonces, la naturaleza humana de Jesús es la que sufre, el Logos no sufre. Esa fue una propuesta. Otra propuesta fue que desde el momento mismo de la concepción, ambas naturalezas de Jesús se hicieron una sola, naturaleza divina. De tal manera que el cuerpo de Jesús era en realidad divino, y si Él podía sufrir o ser tentado o morir es porque en ese momento Él lo decidía, pero que su cuerpo era tan divino que Él lo sabía todo y lo podía todo y por eso hacía milagros, ¿no? Eso se llamó el monofisismo, o sea, pensar que hay una sola naturaleza en Cristo. Bueno, fueron muchas las discusiones. Finalmente, las ideas de un teólogo de Oriente, de un teólogo griego llamado Cirilo de Alejandría, fueron predominando, retomadas por un obispo de Roma que se llamó León I, y finalmente convocaron a un concilio que se llamó de Calcedonia. En el siglo V hubo un concilio llamado el Concilio de Calcedonia, que redactó las siguientes conclusiones. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, consustancial con el Padre en su divinidad,
consustancial con nosotros en su humanidad. Ambas naturalezas son perfectas y completas, es decir, completo Dios, completo hombre. Ambas naturalezas son inconfundibles, no se pueden revolver, son inseparables, no hay dos Cristos, siendo Dios y siendo hombre no es un Cristo divino y un Cristo humano y dos Cristos, no, son inseparables, son inconfundibles, pero las dos naturalezas pueden comunicarse sus atributos, la conmutabilidad, es decir, si Cristo humano necesitaba sus atributos divinos, podía usarlos. Y si Cristo divino necesitaba sus atributos humanos, podría usarlos. El signo, el símbolo de Calcedonia fue adoptado junto con el credo de Nicea por la Iglesia Católica y después por la Iglesia Protestante. Los hemos reproducido en nuestros boletines, por cierto, ¿no? Si usted quiere por ahí repasarlos. Sin embargo, yo creo que el credo de Calcedonia se quedó incompleto. Yo sé que ahora sí me va a ver cuernos usted, ¿verdad? ¿Cómo me atrevo a desafiar un signo tan importante en la historia de la Iglesia? Bueno, porque ningún concilio, credo, confesión de fe, etcétera, está sobre la Biblia, ¿no? ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Hemos insistido en que la Biblia es la máxima norma de la fe. Así que, por cierto, con temor y temblor, hay que examinar los concilios, pero con la Biblia en la mano, ¿no? ¿Cuál me parece a mí el problema del concilio de Calcedonia? En la cristología, que el logos que está en el cuerpo Jesús, nunca es el cuerpo Jesús, ni el alma humana de Jesús. Que fue otra discusión, además, si Jesús tenía alma humana o no. Pero finalmente San Agustín y después Calcedonia aceptan que Jesús tuvo un alma humana. Pero la pregunta es, ¿y el logos es el alma humana y es el cuerpo? No. De alguna manera el logos vive en el hombre Jesús. La pregunta es, ¿no seguiría siendo un dualismo esto? ¿No seguimos suponiendo que la esencia de la persona no es el cuerpo? Acuérdense que eso es un dualismo, ¿eh? Cuando ustedes se encuentren con alguien que diga, es que mi verdadero yo, cáiganse para atrás para que sepa que no están de acuerdo. Cuando alguien les diga, es que yo en otra vida fui. No. Nosotros somos el cuerpo. ¿Cómo sabemos que somos el cuerpo? Porque Jesús encarnó, porque Jesús murió, porque Jesús resucitó y resucitará nuestros cuerpos. Y nuestros cuerpos que son ahora templo del Espíritu Santo, receptáculos de la gloria, ¿no? Somos el cuerpo. El otro problema con Calcedonia me parece el siguiente. Se tendría que concluir de lo que dice, que Jesús sintió hambre, estaba viviendo su naturaleza humana. De repente comienza una tempestad y Jesús tiene que echar mano de su naturaleza divina y calmar la tempestad. O sea que Jesús intermitentemente estaba pasando o intercambiando atributos de sus dos naturalezas. ¿Esto a qué nos llevaría? Si tomamos seriamente el pasaje que cité de Juan 1:14 y el verbo se hizo carne, si tomamos en serio que ha nacido un Salvador que es Cristo el Señor, entonces Jesús tiene que ser su cuerpo. El logos, para que quede más claro, tiene que ser el cuerpo, ¿no? Si tomamos en serio Filipenses 2, que dice que Cristo, siendo la imagen del Padre, se despojó, se anonadó, es la palabra que usa ahí, la palabra kenosis en el griego, se anonadó.
Entonces no puedo pensar en una intermitencia de naturalezas. Porque Jesús deja el trono y nace. ¿Y cuándo volverá a su gloria? Hasta que el Padre lo resucite y ascienda a su diestra. Pero si cuando Cristo, humillado, estaba en esta tierra, de repente usaba sus poderes divinos, entonces se humilla y no se humilla, y luego otra vez se humilla, y luego ya no se humilla, y cada 5 minutos. Eso no es coherente con las palabras de Pablo en Filipenses. Y si recordamos la importancia que Primera de Juan 4 le da a este tema cuando dice: todo el que habla de parte de Dios confiesa que Jesucristo vino en carne, que Jesús fue verdaderamente humano. Esos pasajes nos desafían a decir: Dios realmente se hizo humano, con todas sus letras. Dios se encarnó, el Hijo de Dios fue tan humano como yo. Incluso el pensar que el Logos estaba viviendo en el cuerpo, pero no eran la misma cosa, generó discusiones como cuántas voluntades tenía Jesús. Como Dios que era, tenía una voluntad divina, su voluntad de Logos, ¿no? Y como hombre tenía su voluntad humana de su alma humana. Entonces la ortodoxia afirma que Jesús tuvo 2 voluntades. Por allí hubo algunos teólogos que dijeron: no, Jesús tuvo una sola voluntad. Se hizo un concilio y los excomulgaron. Y se llama herejía monotelita, o sea, una sola voluntad, ¿no? Pero la pregunta queda en pie: ¿una persona con 2 voluntades no es un tanto cuanto extraña? Al menos en su sentido patológico es esquizofrenia, ¿no? ¿Tenía Jesús 2 voluntades? ¿Cómo pensar, cómo solucionar, cómo entender que os ha nacido un Salvador? ¿Cómo unir la idea de que el Logos y el cuerpo no son 2 personas? No es un ser divino viviendo en un cuerpo humano, como si fuera un estuche, en ese estilo dualista de yo no soy mi cuerpo, sino mi alma es la que vive aquí. ¿Cómo trascender eso? 2 cosas. Una, tendríamos que imaginar que el Logos en su infinitud decidió, imagínenlo como un dibujo, ¿verdad? Mera ilustración, que el Logos en su infinitud se va reduciendo, como dice Filipenses, se anonadó, hasta tomar la condición de hombre. Eso significaría que ese espermatozoide creado, y cuando hablábamos de María, ya mencionamos algo de esto, ¿no? Creado por Dios, conllevaba, como lo son los genes, toda la información del Logos, despojándose de su gloria y asumiendo completamente la humanidad, en la que obviamente la Virgen María está aportando sus propios cromosomas para la humanidad de Jesús. ¿Eso qué significaría? Pues que ese Jesús que caminó por la tierra es el Logos, que nada tenía que ver con su gloria mientras el Padre no lo exaltara otra vez a la gloria, que como humano que participa plenamente de nuestra naturaleza, tenía que depender de su Padre, que todo el ministerio, las palabras que habló y los milagros que hizo fueron porque el Espíritu Santo descendió sobre él en el río Jordán. Por eso, la única manera de corroborar está en una palabra en la que les he insistido, debe ser el núcleo hermenéutico, es decir, el centro por el cual debemos interpretar la Escritura. Y lo cité hace un momento en Primera de Juan: Dios es amor. ¿Qué es el amor? La decisión de dar nuestro ser hasta el sacrificio, hasta el dolor,
por la plena realización del otro. Siempre debemos tener presente esto. Ahora, fíjese, si el logos vive en un cuerpo y el logos es impasible, impasible quiere decir que no puede padecer, no puede cambiar. Si el logos es impasible y solo sufre el cuerpo, yo preguntaría si el logos nos ama. Si el logos no se está sacrificando, si el logos no está sufriendo por mí, entonces ¿dónde está el amor? Pero si la Biblia deja claro que tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo, entonces Dios tiene que sufrir, ¿no? O sea, lo que el Evangelio dice es que Dios decidió amar al hombre y por tanto sufrir por el hombre y dar su vida por el hombre. Por tanto, el hombre que muere en la cruz tiene que ser Dios. Si el hombre que muere en la cruz no es Dios, entonces Dios no ama al hombre porque no se sacrificó por el hombre. ¿Sí me estoy explicando? Claro, pero tal vez usted me diga, yo soy filósofo griego, y de acuerdo con la filosofía, Dios es el ser, y el ser es inmutable. Dios no puede cambiar. Dios no puede sufrir. Y yo le diría, sí, ciertamente la filosofía, creo que de manera muy benéfica y positiva también, nos lleva a entender ciertos aspectos del ser. Pero como sucede en todas las ramas de la filosofía, siempre vamos a llegar a un callejón sin salida. Y cuando llegamos a ese callejón sin salida, ¿qué sigue? La revelación. Yo entiendo por la filosofía, yo entiendo por la razón que el ser es inmutable. Pero cuando viene la revelación y me dice, el ser es inmutable, pero ha decidido sufrir por ti, encarnar por ti, morir por ti. Es evidente que estoy en el terreno del misterio, ¿no? Pero es la revelación, si no, ¿dónde está el Evangelio? Esto es lo grandioso del mensaje de Jesús. Y una vez más corroboramos que el amor es el axioma, es el principio que una vez más nos lleva a encontrar una cristología que explica mejor quién es Jesús. Bueno, solo se lo dejo para que lo piense, porque a lo mejor yo estoy chueco, ¿verdad? Lo reconozco. Sigamos adelante. Dice, esto servirá por señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Esto es parte, una consecuencia natural de la kenosis, del anonadamiento de Jesús. Humillarse. Jesús siempre se humilló. Tenga por favor en cuenta eso. Jesús siempre se humilló. Cuando Él sanó a algún enfermo o liberó a algún endemoniado, ¿se acuerda qué le decía a la persona? No se lo... Ponlo en el YouTube nada más. No se lo cuentes a nadie. Jesús se humilló, haciéndose siervo, haciéndose un carpintero, haciéndose un niño como todos los niños. Y antes de nacer, lo decía Filipenses, ¿no? Filipenses 2:5, haya en ustedes el sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, se humilló voluntariamente. Entonces Jesús siempre se humilló. Jesús se humilló siempre voluntariamente. El que se humilla será exaltado. Jesús nunca se exaltó. Él siempre se humilló. Y la invitación de Pablo es que tengamos el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, humillarnos. Esto está un poco contra doctrinas de esas como decía un libro, ¿cómo vivir como un hijo del rey? Dice, si tú eres un hijo del rey, del dueño del oro y de la plata, tú debes de tener un carrazo, tú debes de ser rico, tú debes de ser el jefe en tu oficina. Pues no más que no les han avisado a los de mi oficina, ¿verdad? No, Jesús no vivió en esta tierra tratando de exaltarse y demostrar cuán grande era y que Él era el Hijo de Dios. Jesús siempre se humilló.
Pero aunque se humilló y aunque el Padre le exaltaría ya con toda la evidencia en la resurrección, de cualquier forma, el Padre siempre fue el testigo de quién era Jesús. Jesús dice que Él no da testimonio de sí mismo. Su testimonio de sí mismo no tendría valor. La ley de Moisés decía que todo negocio consistirá en la boca de 2 o 3 testigos. El Padre da testimonio de este Jesús que se ha humillado. ¿Y cómo lo da? Enviando a los ángeles. Y cantando y trayendo la gloria divina. Después dará testimonio Juan el Bautista, predicando y señalando al Cordero de Dios y muriendo por su predicación. Dará testimonio los milagros que Jesús obra, las palabras que Jesús dice. Dará testimonio la resurrección que el Padre hace de Él. Dará testimonio el Espíritu Santo que Dios envía. Jesús nos exalta, el Padre le exalta. Por tanto, nosotros también humillémonos y esperemos que sea Dios el que nos exalta. No esperemos a que Dios nos humille. Eso sí sería terrible, ¿no? Y a veces somos aparentemente humildes porque decimos, yo sí me humillo ante Dios, pero no ante los hombres. Eso no, eso es falso. ¿Sí? Como Juan dirá que quien no ama a los hombres, que no ama a su hermano, no ama a Dios, pues el que no se humilla ante los hombres no se ha humillado ante Dios. Cuando Pablo invita a tener la misma actitud que Jesús, es la humillación voluntaria. Entonces, continúo y dice, repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Jesús es entonces el mensaje de la misericordia. A partir de esta frase de los ángeles, buena voluntad de Dios para con los hombres, o parafraseando, el deseo de Dios de amar y salvar a los hombres, esto es lo que anuncia el Evangelio. Y retomando lo que dije de la soberanía, voy a hacer una pregunta. ¿Jesús es el mensaje de la soberanía de Dios o Jesús es el mensaje de la misericordia de Dios? No solo lo que dijo, sino su persona, su venir desde el cielo a buscar a la oveja perdida. ¿Jesús es el mensaje de la soberanía divina o el mensaje de la misericordia divina? Insisto en ello porque es algo que no debemos olvidar. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha manifestado. ¿Qué corresponde después del encuentro con Dios? Cuando su amor nos embarga, cuando su amor despierta en nosotros la inquietud de la búsqueda por la verdad, cuando despierta en nuestro corazón el deseo de volvernos a Él o de escuchar su palabra, ¿qué continúa? Que tomemos una acción. ¿Qué hicieron los pastores? Ah, sí, qué bonito, pues mira, dicen los ángeles que ya vino el Salvador, bueno, pues ya, duérmete o síguele cuidándote de los borregos, ya. Dios hará lo que quiera hacer, ¿verdad? ¿No? Vamos a Belén. Vamos a prisa. La prisa es importante. No como actitud de tensión y de incertidumbre. La prisa como una manera de hacer ya lo que Dios quiere que hagamos, porque toda obediencia pospuesta es desobediencia. ¿Sí? Es muy importante lo que Silvia nos compartió. Esperamos que como iglesia no seamos tan desordenados, ¿verdad? Que así como ella nos explicaba, encontremos el patio, los baños, la cocina,
todo en su lugar, todo limpiecito. Porque a veces decimos, bueno, ¿quién habrá dejado este tiradero? ¿Quién habrá hecho este mugrero? Que al contrario digamos, ¿quién habrá dejado tan bonito? ¿Verdad? Bueno, vuelvo al punto. No es el deseo de quedarse de manera displicente, esperando a ver qué hace Dios. Es la decisión de actuar, y Dios pide que actuemos ya. ¿Recuerda cómo se comía la Pascua? O la primera Pascua, ¿cómo se comió? De pie, con la ropa de viaje, la maleta a un lado y apresuradamente. Tan apresuradamente que una ocasión Jesús le dijo a un joven, sígueme. Ah, sí, Señor, nada más deja que vaya primero y me despida de mi familia. ¿Qué dijo Jesús? Te quedas, ¿no? Sígueme, le dijo a otro joven, y él contestó, Señor, sí, deja primero que vaya y entierre a mi padre. Jesús dice, ay, qué inoportuno soy, discúlpame. No, Jesús dice, deja que los muertos entierren a sus muertos, tú ven y sígueme, ¿no? Es ahora, porque si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Por eso los pastores dicen, vamos, y vamos a prisa, vamos ahora, así a la medianoche, y corriendo. Aunque sea a la medianoche, yo recuerdo que Pablo bautizó a un carcelero a la medianoche, ¿no? Es ahora, es en el momento en que Dios nos llama. Déjeme decirle que si usted siente deseos de volverse a Dios, o de cambiar, o de confesar su pecado, y dice, sí, desde mañana, usted no sirve para el reino, porque usted no lo va a hacer. Lo que usted tiene que hacer, lo tiene que hacer ahora. Vinieron pues apresuradamente, ¿ve? Apresuradamente, y hallaron a María y a José, y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño, es decir, lo compartieron con sus padres, tal vez con los vecinos. Y seguramente en un futuro José y María lo compartieron con Jesús cuando era un niño, ¿no? Fíjate que cuando tú naciste, pasó esto. Y todos los que lo oyeron, todos los vecinos, todos los que estaban allí en Belén, se maravillaron de lo que los pastores les decían. ¿Cómo? ¿Por qué había que maravillarse? Hacía mucho tiempo que Dios no hablaba. Tanto tiempo que Dios no hablaba que el rabinismo había hecho la enseñanza de que la profecía se había acabado con Esdras. De que incluso la iglesia cristiana después hablará de un periodo de silencio, que no es del todo preciso, pero la gente estaba maravillada de que se habían aparecido ángeles. Como que eso era del pasado, ¿no? Ya no puede suceder ahora. Pero lo que dije al principio, ¿cómo a estos pastores insignificantes se les apareció la gloria? ¿No era de maravillarse? ¿Y no era de maravillarse el anuncio de que había nacido el Mesías esperado por siglos y estaba en un establo? ¿No el Mesías tendría que haber venido de alguna manera gloriosa, imperiosa, es decir, imponiéndose a los enemigos? Y era un pequeñito allí. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Esta frase significa que María tuvo que haberlo compartido con Jesús en su infancia, pero sobre todo que lo compartió con Lucas. En otras palabras, ¿de dónde sacó Lucas la historia de los pastores? ¿Quién se la transmitió? María. Si no, Lucas no diría, y María se acordaba perfectamente. Claro, porque dice, guardándolas en su corazón, es una metáfora de español así muy elegante que decimos, ¿quién sabe qué quiere decir eso, no? Pero lo único que está diciendo Lucas es, María se acuerda perfectamente, me lo está contando fidedignamente. Y volvieron los pastores, glorificando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto,
como se les había dicho. Entonces, es un encuentro con la gloria de Dios que nos produce un terror luminoso, que nos lleva a humillarnos y a tener temor de Dios y a confesar nuestro pecado, y a tomar la decisión de actuar y de ir a Cristo, y después de ir a Cristo, regresar a nuestra vida glorificando a Dios por todo lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Ahí está todo el mensaje de salvación, todos los pasos de una vida cristiana, donde la gloria ya no es una gloria que vino del cielo y se apareció un momento, donde la gloria de Dios reposa en un pueblo que es ahora su templo y reposa de manera permanente. Y por eso hemos de caminar de manera permanente en una forma de reverencia. Y nuestra vida individual y nuestro culto comunitario deben de ser así, de temor reverente, de contrición, de entrega y de amor a aquel que nos ha amado tanto, que asumió ser un cuerpo, ser un humano limitado, que sufriera y que muriera por nosotros.